versículos 1 al 7. Hechos 6, versículos 1 al 7. ¿Lo tenemos todos, hermanos? ¿Sí? Hechos 6 del 1 al 7, y todos juntos leemos la palabra del Señor que dice de esta manera: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu maravilloso nos hable y nos ilumine para entender, Señor, este pasaje. Y ahora que estuvimos estudiando el libro de los Hechos, danos también, Señor, el entendimiento y la sabiduría tuya, Señor, y la fuerza y la gracia para poder obedecer esta palabra y seguir el ejemplo, Señor, de esta iglesia creciente y hermosa hace años, Señor, que tú levantaste con el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Pues ya hemos predicado en las ocasiones anteriores el hermano pastor en las otras semanas, y nos ha tocado hablar acerca de cómo iba creciendo la iglesia cristiana, la primera iglesia, cuando el Señor Jesucristo ascendió en el libro de los Hechos capítulo 1 y en los Evangelios, y dejó la encomienda a los discípulos de que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Iban a recibir el poder del Espíritu de Dios para que ellos pudieran cumplir con la gran comisión que nosotros tenemos que continuar, porque el libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, ¿sabe? Nosotros seguimos escribiendo los hechos del Espíritu Santo por medio de la iglesia. En estos 28 capítulos son los hechos del Espíritu Santo por medio de todos los discípulos, los apóstoles y todos los que fueron creyendo, esos miles que se fueron añadiendo, no nada más judíos, sino de todas las naciones. Y nosotros seguimos escribiendo la historia, y cuando vemos el libro de los Hechos en el capítulo 1 y subsiguientes, vamos viendo cómo va creciendo la predicación de la palabra, cómo en el capítulo 2 es derramado el Espíritu Santo, predica el apóstol Pedro, se convierte en miles, después vienen otras conversiones más, vienen problemas de fuera como la persecución, vienen problemas de dentro de la iglesia como el pecado en la iglesia que vimos en el capítulo 5, me tocó compartir con ustedes el pecado de Ananías y Zafira. Pero viene también la creciente iglesia con señales, milagros, prodigios y predicación de la palabra. Y cuando nosotros vemos el capítulo 6 nos damos cuenta que hubo otro problema interno, otro problema dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema dentro de la iglesia que existe en las iglesias todavía? Vean el versículo 1. Dice que crecía el número de discípulos, pero hubo murmuración. ¿A poco? Eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa en las iglesias. ¿O sí pasa? Sí, pasa. Y no nada más pasó en la primera iglesia con todo lo creciente, lo llena del Espíritu de Dios que era, hubo murmuración. ¿Por qué hubo murmuración? Aquí nosotros podemos notar
problema también interno que estaba pasando en la iglesia y que tenía ahí a la mejor división, porque dice aquí que hubo murmuración de un grupo contra otro. ¿Quiénes eran esos grupos? Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí la palabra dice que eran murmuración de un grupo y otro, y la palabra griego es la palabra de los helenos, de los que hablaban el griego, no eran griegos de nacionalidad, sino más bien eran gente que hablaba el griego, gente de otros lugares que hablaban el griego, y los que hablaban el hebreo y los judíos. Entonces, cuando la iglesia empezó a conformarse con gente de otras naciones, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios del principio, desde Abraham, ustedes recuerdan Génesis 12, donde Dios le dijo a Abraham la promesa y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti, nada más tu familia. No, ¿verdad? Nada más los árabes, como piensan los árabes, nada más los judíos, como piensan los judíos. No, dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio el plan de Dios era bendecir a toda nación, a toda raza, a toda lengua. Y por eso cuando en el libro de los Hechos se empieza a cumplir esta palabra, Hechos 1:8, dice, me serán testigos en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes la ubicación? ¿A quién le gusta la geografía? Nadie. A mí sí me gustaba. Dios mío, la geografía bíblica es bonita. Cuando nosotros vemos en la geografía bíblica lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, me serán testigos en Jerusalén, que era la capital de Judea, en la ciudad de Jerusalén, que todavía ahí existe, aunque no es la capital de Israel, sino es Tel Aviv, pero Jerusalén era la capital. Judea, pues era toda la zona. Samaria era la parte norte. Y le dice el Señor Jesucristo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se empieza a cumplir en el libro de los Hechos esta palabra. Los discípulos y los que creyeron fueron testigos en Jerusalén. Cuando viene la persecución después de la muerte de Esteban, que la vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo 7, son dispersados y tienen que huir de Jerusalén y empiezan a testificar de la palabra de Dios en Judea y en Samaria. Y después ya se van a otros países y empieza a hacer eso. Aquí todavía estaban en Jerusalén concentrados, pero ya había creyentes de habla griega y creyentes de que hablaban hebreo. Y entonces dice que hubo murmuración. La palabra murmuración es muy representativa aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La palabra murmuración viene de la palabra zumbido de abejas, ¿sí? ¿Cómo se oye un panal de abejas? Y no se entiende, pero hay mucho ruido. Y la palabra murmuración es esa. Había entonces información que iba y venía y empezaban a murmurar. Si hay algo que divide horriblemente a la iglesia es la murmuración. Cuando el apóstol Santiago, más bien el siervo de Dios Santiago, que fue el hermano del Señor Jesucristo, y que por la historia que nosotros conocemos de la Biblia y de la historia de la iglesia, el hermano del Señor Jesucristo creyó en él después de la resurrección y era parte de la iglesia, de esta iglesia. Y cuando él escribe su carta, habla de un miembro del cuerpo que hay que dominar, controlar. ¿Cuál es? Las orejas, no. ¿Quién mueve las orejas? ¿Quién sabe? La lengua. ¿Por qué dice que hay que controlar la lengua? Porque dice que la lengua es un pequeño miembro, pero es como un fuego que incendia. Porque con la lengua podemos dañar mucho. Dice Proverbios que hay palabras que son como espada. Hay gente que habla durísimo y mejor no toparse con ella, y que con la lengua destruye. Pero ¿sabe qué? La murmuración destruye. El usar la lengua para hablar de otro destruye el reino de Dios. Y cuesta tanto trabajo edificar para que venga alguien y murmure y destruya. Por eso hay que controlar la lengua. Y aquí había murmuración. ¿Qué tenían que hacer para acabar con la murmuración? Porque decían los de habla griega, no, pues favorecen a las judías y les dan más despensas a las viudas. Porque recuerde usted que la viudez era una desgracia si ahorita es una situación difícil, las viudas en este tiempo del Señor Jesucristo no tenían sostén. Si no había varón en la casa, para ellas era la perdición. Entonces las viudas y los huérfanos, la iglesia les apoyaba. Vimos que era una iglesia generosa,
daba para las necesidades de los demás, si veía viudez, ayudaba, pero murmuraban unos contra otros, no, les dan más a las judías, o decían, no, las griegas porque hablan muy elegante las griegas, no, entonces les dan más a ellas, y había murmuración. Entonces dice el versículo 2, vamos a leer, vean conmigo por favor. Entonces los 12 convocaron, ahí estaban todavía los 12 en Jerusalén, los apóstoles del Señor Jesucristo convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hasta este entonces, ¿quién lideraba a esos miles cristianos que ya formaban parte de esta iglesia? No tenían templo todavía, se reunían en el templo judío, en los patios, en el pórtico de Salomón y en las casas, como ya vimos, se reunían en las casas. ¿Quién los lideraba? Los 12. No me digan Pedro, porque no nada más Pedro. ¿Quién más? No sale lo de la religión popular, perdón. Los 12, dice los 12. Obviamente Pedro tomó la batuta en predicar primero la palabra, pero si vamos más adelante vamos a ver a Santiago sobresalir, a Jacobo vamos a verlo sobresalir también, vamos a ver a Pablo también más adelante, que no era de los 12, pero él dice, a mí me apareció el Señor Jesús al último como un abortivo. Pero nosotros vemos aquí que los 12 lideraban y dijeron, no podemos dejar la palabra del Señor para servir a las mesas. La palabra mesa aquí no es la palabra mesa de aquellas donde comemos, es la palabra banco, ¿sí? La palabra griega trapeza. Todavía los billetes griegos, todavía en Grecia, banco se dice trapeza, banco de donde ir a sacar dinero y a donde usted va a invertir sus millones de centavos. Vamos, ¿verdad? Banco. Entonces dicen ellos, no podemos atender los asuntos administrativos y dejar la palabra del Señor. ¿Era sabio esto? Sí, porque los líderes, los apóstoles tenían que dedicarse a lo que vemos ahorita en el versículo, los versículos más adelante. Versículo 3, dijeron los 12, buscad pues hermanos de entre vosotros, ¿a cuántos? 7 varones, y tenían algunos requisitos importantísimos. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. 3 requisitos importantes para poder servir en este ministerio administrativo que se llamó diaconía. Diáconos, por eso se les llamó aquí los 7 diáconos. Dice, busquen hermanos con estas 3 características. De buen testimonio, porque era importante que fueran varones de buen testimonio. En cualquier ministerio y en cualquier servicio a Dios es importante ser congruente con la fe. Si yo digo que creo en Dios, si yo lo veíamos hoy en la clase en la mañana con los hermanos que están estudiando a las 10 de la mañana, que creer en el Nuevo Testamento es una palabra muy amplia. Y veíamos que creer no nada más es decir sí creo en Dios, porque nos mencionaba un hermano el pasaje del apóstol Santiago, donde dice, el siervo de Dios Santiago, donde dice, ¿tú crees? También los demonios creen y tiemblan. O sea, no nada más basta decir con que yo creo en Dios. La fe en el Nuevo Testamento es creer en Dios, en la verdad de Dios, recibirle en nuestro corazón y ser consecuente con esa decisión, ser congruente con la decisión de seguir a Dios. Creer es muy amplio, creer es tener convicción, creer es tener fidelidad, todo eso es creer. Y por eso dice aquí, gente de buen testimonio, gente que sea congruente con su fe. Era necesario que hubiera gente que liderara en lo administrativo también. Los 12 que habían estado con el Señor, en este entonces estos 12, pues había pasado poco tiempo que habían estado con el Señor Jesucristo, que lo habían visto. Dice el apóstol Juan, nosotros le vimos, le tocamos, estuvimos con él, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Eso había sido requisito para que fueran contados con los 12 apóstoles cuando Judas murió y cuando subió al lugar. Era el requisito que uno de los candidatos hubieran estado con el Señor Jesucristo. Y dicen, ellos tenían buen testimonio los 12 y dice, ahora es necesario 7 varones, número 1, de buen testimonio. Hermano, hermana, para servir a Dios necesitamos tener buen testimonio, ser congruentes con nuestra fe. Todo lo que hagamos para el Señor es bienvenido, todo, porque la obra es mucha, porque es necesario hacer cosas para Dios, pero que sea congruente en nuestra vida con lo que estamos haciendo, con lo que estamos predicando. Si yo aquí toco y canto que el Señor es santo y que yo ando en tu verdad, tengo que reflejar eso que estoy cantando, ¿sí o no? Si no, reclámeme.
Pero también si usted se sube aquí y predica, si usted está allá abajo y enseña, si usted está sirviendo allá atrás o acá adelante, está predicando la palabra del Señor allá afuera, tenemos que ser congruentes y tener buen testimonio. Más adelante este mismo requisito lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo y le dice, es necesario que los diáconos sean de buen testimonio, así como los obispos o presbíteros o pastores, que es la misma palabra para los directores, que sean de buen testimonio. Porque a veces decimos, no, es que un líder que ande mal, yo no lo juzgo y que hay que Dios lo juzgue, pero no podemos estar diciendo pues que siga sirviendo aunque ande mal, aunque ande en adulterio, aunque ande robando, aunque ande en deshonestidad. Tiene que haber buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Recuerde que el arma poderosa para nuestra vida es el Espíritu de Dios. En la promesa que dijo el Señor en el Hechos 1:8, recibiréis poder. La palabra dunamis, de ahí viene dinamita. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos como resultado de esa llenura. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿La llenura es para qué? Servir. La llenura es para ser testigos, como dice Hechos 1:8. Somos llenos, somos capacitados, tenemos denuedo. Obviamente tenemos otros recursos maravillosos que el Espíritu Santo nos guía, Él mismo nos guía a interceder conforme a la voluntad de Dios, pero es para poder tener poder en el servicio, en la predicación de la palabra. También trata con nuestro carácter el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Y era necesario que estos diáconos tuvieran también la llenura del Espíritu de Dios. Hacía falta la operación de los dones para resolver problemas. ¿Qué iban a hacer con estas murmuraciones? Ponerle solución. ¿Qué iban a hacer con estas situaciones? En la semana tuvimos un incidente con que mi hija tuvo en una escuela que le dan ahí algo de clase de matemáticas, y hubo ahí una niña que con deshonestidad, y pues le dije a mi hija que eso pasó el lunes y tenía clase otra vez el miércoles, salió llorando el lunes, etcétera. Bueno, ya todo el drama, ¿no? Y después dije que íbamos a pedirle a Dios que Él hiciera justicia y que lo tomara en sus manos y ya. Y el miércoles Dios le dio sabiduría a la instructora, que no es cristiana, pero la instructora lo resolvió así. 3, 4 palabras, ya hubo ahí la solución del problema, le regresaron lo que habían robado a mi hija, gracias a Dios, y esa es la solución de problemas de una manera que Dios da. Ahora, en las situaciones de la iglesia, como el caso de aquí de la murmuración, hacía falta la llenura del Espíritu Santo para que Dios diera la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento para resolver problemas. Y los diáconos tenían que venir a ver estas necesidades administrativas y resolverlas. Y dice también entonces, y sabiduría, junto con el Espíritu Santo viene, y de sabiduría, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso podemos decirle, Señor, lléname de estas 3 cosas para servirte mejor, para vivir la vida que a ti te agrada. Dame, Señor, la capacidad de ser congruente con mi fe, que tenga buen testimonio, que no tenga una doble moral, una doble vida, que yo esté lleno del Espíritu Santo, anhele que tú me llenes cada día, te busque, pongas sed en mi corazón y que yo tenga sabiduría. ¿Cuánto nos falta sabiduría? Dice también Santiago, capítulo 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche alguno, porque Él es bueno. Vamos al versículo 4. Los 12 dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. El quehacer de los apóstoles era poder darle al pueblo el alimento espiritual. La intercesión era muy importante, la oración, pero ellos dijeron, nosotros tenemos una prioridad. La prioridad es la oración y la palabra. Pero si se metían los apóstoles, como estaban aquí involucrados en las cosas administrativas, descuidaban la prioridad de ellos. No porque es más importante una cosa que otra. Recuerden que todos somos un cuerpo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y en Romanos 12? Que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. La iglesia, una de las figuras que usa el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia es un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y todos tenemos una función, pero no porque alguien diga yo soy esto o soy aquello, soy más importante. Alguien se puede creer el hígado de la iglesia, ¿no? Y el hígado es básico, ¿verdad? ¿Alguien se cree más que otro?
Pero dice la palabra del Señor, todos tenemos diferente función, pero todos nos necesitamos. Y todos nos dolemos cuando hay algo que duele en el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Ese es el sentido de cuerpo que tenemos. Pero aquí dicen los apóstoles, no podemos dejar la oración y el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Entonces era necesario buscar a los diáconos como un apoyo de administración y de organización y de liderazgo para la iglesia. ¿Qué ministerio tiene usted en la iglesia? ¿Cuál es su función en el cuerpo de Cristo? ¿Ya lo sabe? No, hay que empezar a investigar. Si uno puede decir, yo me ubico muy bien en el evangelismo, yo soy pies, ¿no? Yo llevo la palabra del Señor a los demás. Alguien puede decir, a mí me gusta la enseñanza. Alguien puede decir, yo soy servidor de corazón, yo recibo a la gente, yo atiendo allá, yo sirvo a los hermanos, yo recojo, yo hago. Hermanas que les encanta el servicio y que están ahí fielmente sirviendo al Señor en los diferentes eventos, en la cocina. ¿Cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? Tenemos que saber cuál es nuestra función, porque el problema es que si nos involucramos en muchas cosas, ¿qué pasa? Descuidamos nuestra función o nuestra prioridad y no podemos hacer todo. Entonces hay que ubicarnos. A lo mejor usted dice, bueno, a mí no, de plano a mí subir al púlpito no, yo siento que me voy a desmayar, yo para predicar no, me da mucho miedo, pero yo me siento muy bien sirviendo o atendiendo una célula o haciendo evangelismo, y tenemos que ver qué es lo que tenemos que realizar para la obra de Dios y cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo para poder realizarla con sabiduría. Dijeron los apóstoles, tenemos que hacer esto, y entonces eligieron, según el versículo 5, eligieron a los 7 diáconos. Nuevamente leemos sus nombres. El número 1, eligieron a Esteban. Dice de Esteban que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Podemos ver que el primer mártir de la iglesia fue Esteban. Ahora, Esteban no nada más hizo función administrativa, no nada más fue diácono, predicó la palabra y murió. Fue el primero que murió por causa de su fe. ¿Sabe que la palabra testigo en el libro de los Hechos es la palabra mártir? La de Hechos 1:8, de me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, es la palabra mártir, martureo. Quiere decir alguien que muere o que está dispuesto a defender con su propia vida lo que cree. ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacerlo? ¿Sí? Ya platicaba mi esposo una anécdota de en algún país donde en una iglesia cristiana se presentó un encapuchado con ametralladora y les dijo a todos, el que sea verdaderamente cristiano, que se quede aquí adentro, y que se sale el 90% de la iglesia, se quita la capucha y era un cristiano. Hermano, alabemos a Dios porque usted es genuino, pero estaremos dispuestos a morir por el Señor. Esteban estuvo dispuesto a dar su vida y lo vamos a ver en el capítulo 7, en las siguientes predicaciones. Era un varón lleno de, no nada más dice varón de fe, o tenía fe como un grano de mostaza, que es la necesaria nada más, ¿no? Como dice el Señor. Dice lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahora, acuérdense lo que dice, lo que significa fe en el Nuevo Testamento, creer. Fe es tener convicción, entregarse al Señor, que es verdadero y real, y vivir consecuente a esa entrega, vivir congruente con esa entrega. Después de Felipe menciona, de Esteban menciona a Felipe. ¿Qué sabemos de Felipe? También hizo su función como diácono, pero también predicó la palabra. ¿Cómo se le llamó a Felipe en el libro de los Hechos? El evangelista. Véanlo, más adelante lo vamos a ver en los siguientes capítulos también a Felipe. En el capítulo 8 y más adelante en el libro de los Hechos hasta tenía hijas que profetizaban, hijas que también siguieron el ejemplo de él y que daban la palabra a la gente. Profetizar en el sentido de hablarles la voluntad de Dios a la gente. Entonces vemos ahí a Felipe, a otro Prócoro, por si usted quiere ponerle así a algún hijo, algún nieto, mire, ahí está, Prócoro. Nicanor, está bien bonito. Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Menciona a los demás, aunque ya después ya no sabemos, pero sí fueron fieles. Aquí los menciona como diáconos que fueron elegidos entre miles. Que a usted lo elijan para una honorable función de servicio a Dios entre 5,000 o 10,000 o 20,000, ¡qué honor! Estos 7 fueron elegidos
no porque a lo mejor fueran guapos y altotes, no, porque cumplían los 3 requisitos. Eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y menciona aquí hasta la nacionalidad de uno, Nicolás, que era alguien que venía del norte de Antioquía. Y dice el versículo 6, presentaron ante los apóstoles y quienes los escogió la multitud, los discípulos, y orando les impusieron las manos. Porque el que capacita para el servicio es Dios. Se impone las manos en señal de autoridad, pero la autoridad y la bendición viene de Dios. El poder no está en los líderes, sino es el poder de Dios. Porque no podemos jactarnos de decir, por mi poder, y ahí te va, y pum, vales, cáete, y date 8 maromas, y porque yo tengo el poder de Dios. Eso viene de Dios. Se imponen las manos y se ora, pero el poder viene de Dios. La capacitación para estos 7 diáconos vino del Espíritu de Dios. Y lo hicieron fielmente, lo hicieron, como vemos en la historia bíblica, que ellos fueron de bendición. ¿Y cuál era el resultado? Versículo 7. Esa palabra hermosa con la que empieza el versículo 7, y crecía. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho en estos 6 capítulos Hechos? Y crecía el número de los apóstoles, de los discípulos, y crecía la multitud. Y aquí dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjese lo que dice el versículo, crecía la palabra del Señor, todo lo que se predicaba, y eso ellos tenían solamente lo que como judíos conocían del Antiguo Testamento, y tenían todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, nada más y nada menos que en 3 años y medio, que era bastante. Un instituto bíblico excelente de los 12, y los discípulos que también escucharon las multitudes al Señor Jesucristo, que cuando Él hablaba del reino de los cielos, que lo vieron sanar a los enfermos, que lo vieron levantar paralíticos, que lo vieron levantar a Lázaro de la tumba, que vieron los milagros del Señor, que vieron cuando echó fuera demonios, no 1, no 2, no 3, no 4, muchas veces, cuando liberaba a la gente. Toda esa enseñanza es la que ellos daban a la gente, y le hablaban de Jesús, y le decían, Cristo vino a esto, y Cristo murió y acababa de pasar, tenía poco tiempo que había muerto el Señor Jesucristo, que había resucitado, y esa palabra crecía, la daban, la hablaban, la enseñaban, la compartían. Lo que decía el hermano Hugo la semana pasada, hay que hablar, hay que compartir, hay que decirlo y no decirlo, sino demostrarlo también, porque se predica con el testimonio también, se predica con las 2 cosas, con la palabra y con el testimonio. Y a veces una predicación sin palabras es poderosa. Yo he platicado aquí de mi padre terrenal, que vive en Zacatecas y sirve a Dios en Zacatecas, y tiene 77 años y es bien activo en las cosas de Dios. Ustedes lo pudieron conocer ahora que nos vino a compartir acerca de libertad financiera. Y él hace algunos años iba y él donde le da hambre se para y come, porque dice que de niño pasó muchísima hambre y que ahora ya no se aguanta el hambre. Entonces allá donde viven ellos en Zacatecas, iba a comer a una cocina económica donde le decían a la persona que servía, a una mujer que se llamaba la chilanga, porque ella vivió aquí mucho tiempo, pero tenía muy buen sazón, y pues a la gente le gustaba el sazón de la hermana. No era hermana, no era cristiana. Entonces iba, y ya mi papá iba, y como iba seguido a esa cocina económica, después hacía oración siempre antes de sus alimentos, le dio siempre buen testimonio a esa persona, y un día platicó con ella, y después dice, bueno, ¿usted por qué hace oración? Y mi papá dice, no, pues es que Dios y esto, y le empezó a compartir. Y mi papá le platicó de las cosas de Dios, y un día la invitó al templo, y le empezó a gustar a ella, pero iba nada más un rato y luego iba a abrir su cocina económica los domingos. Y después de esto y de ver el buen testimonio de mi padre terrenal, que se parece mucho al Padre Celestial, gloria al Señor, dice que ella dijo, después de un tiempo que empezó a recibir el discipulado allá, le dice, papá, ¿ya se va a ir a abrir su negocio? Dice, no, ya no voy a abrir los domingos. Usted dice que el Padre Dios suple, ¿no? Va a ver cómo Dios va a suplir, y ya no abrió. Y ahora sigue la hermana como discípula allá en la obra de Dios, pero fue el testimonio también, y ella lo comparte, y otros hermanos lo comparten,
el testimonio del Señor, porque la palabra de Dios necesita seguir creciendo y como dice aquí, el número de discípulos tiene que multiplicarse grandemente y mucha gente que nosotros a lo mejor no imaginamos o pensamos que serían los últimos que van a acercarse a las cosas de Dios, se tienen que acercar a las cosas de Dios. Aquí los sacerdotes judíos tenían muchos obstáculos para aceptar el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo. De hecho, los sacerdotes judíos, el gremio de fariseos, de saduceos, de escribas, fueron los que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. Y dice aquí que un tiempo después, poco tiempo después de que habían matado al Señor Jesucristo, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Hay algo imposible para el Señor? Es que usted no conoce a mi familiar fulanito, pero bien tremendo, es de hueso colorado, nunca va a entender las cosas de Dios. ¿Sabe que no hay imposibles para el Señor? No, es que está bien metido en la nueva era o está metido en estas prácticas o en estas cosas. Vamos a orar y vamos a predicar la palabra y vamos a hablar del nombre de Jesús y el que hace la obra es el Espíritu de Dios y mucha gente puede creer en él. Cuando vemos este pasaje, hermanos, podemos ver cómo la iglesia seguía creciendo. ¿Qué aprendemos acá de este pasaje? Número 1, solución de problemas. La murmuración divide a la iglesia y destruye a la iglesia. Si usted cae en la tentación de hablar mal de alguien o de hablar de alguien que no está presente, aunque sea aparentemente bien, no lo haga. Tape su boca, tome la agüita milagrosa, ¿sí? Cualquier agüita. ¿Por qué es milagrosa? Porque nos calla la boca tantito y ya no hablamos lo que pensábamos decir. Cuando hay algún problema hay que solucionarlo con la sabiduría de Dios. También que aprendemos qué ministerio o qué función tenemos en el cuerpo de Cristo, realizarla con estos 3 requisitos: buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Hermanos que ya tienen un ministerio, ¿lo hacen ustedes con buen testimonio? ¿Lo hacen ustedes con llenura del Espíritu Santo y con sabiduría? Hermanos que están ejerciendo están buscando su ministerio y están buscando cuál es la función que tienen en el cuerpo de Cristo, recuerden, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y un buen testimonio, una congruencia con lo que creemos. Hermanos que servimos en la palabra, nuestra prioridad es la oración y la palabra. Y a veces tenemos la necesidad que tenemos de delegar cosas porque no podemos atender a las cosas administrativas. Hermanos que atienden cosas administrativas, es ministerio muy importante en la iglesia. Y el ejemplo de Esteban o de Felipe, que es los que tenemos aquí como parte de los 7 diáconos y que vemos más adelante su testimonio de fe, de entrega de Esteban, de Felipe, su testimonio como también evangelista y transmitiendo la fe a sus hijas más adelante, es el que tenemos que seguir. La autoridad que Dios nos da para realizar algo, que sí podemos pedir que oren por nosotros, y de hecho a veces aquí cuando se levanta algún ministerio, oramos por ellos, imponemos las manos, pero sabe que usted tiene la autoridad de Dios y el poder de Dios y la capacitación de Dios para realizar ese trabajo. Y por último, tenemos que hacer que la palabra del Señor crezca, predicando, dando buen testimonio y siendo fieles para el Señor. ¿Por qué no oramos? Es breve porque tenemos otro programa especial ahorita más adelante, pero vamos a orar. Y si alguien de nosotros tenemos alguna de estas decisiones que tomar el día de hoy, lo vamos a tomar en esta mañana. ¿Quién de nosotros queremos hacer crecer la obra de Dios? Póngase de pie, hermano. Quien quiera pasar aquí a orar, vamos a orar. Quien quiere que la palabra del Señor crezca. Quien quiere tener buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y fe, sabiduría. ¿Quién de ustedes quiere ayudar en lo administrativo? Hace mucha falta ayuda en lo administrativo. Usted puede ser alguien que si quiere ubicarse en este ministerio, o no nada más administrativo, en servicio y en alguna otra área. Hágalo con responsabilidad, hágalo con todo el corazón para el Señor y Dios dará recompensa. Dios es bueno. Vamos a orar y vamos a decirle en esta hora a nuestro Dios: te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa hora, porque tú eres bueno. Porque al ver este pasaje, Señor, podemos ver el ejemplo de esta hermosa iglesia, donde era creciente, Señor, el número de la gente, Padre Santo, de los discípulos iba creciendo,
Y te damos gracias porque ese ejemplo, Señor, de solucionar problemas nos hace también a nosotros, Señor, falta en cualquier iglesia, bendito Dios, porque enfrentamos necesidades, porque hay situaciones que corregir, Señor, que enfrentar con sabiduría, con el poder tuyo, Señor. Te rogamos sabiduría de lo alto. Te rogamos, Señor, que no demos lugar al enemigo si a veces viene, Señor, la tentación de murmurar, Señor, de hablar, en lugar de edificar, destruir, Señor, con nuestros labios, con nuestra lengua. Te rogamos, Señor, que des para nosotros, Señor, palabras de edificación para cada uno de nuestros hermanos. Edifica tu iglesia, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú pongas tu mano poderosa sobre los administradores, los diáconos, Señor, de esta congregación, y quien tú levantes, Señor, para el área administrativa y el área de servicio y el área de la enseñanza, Señor, de la predicación, de la alabanza, en cada una de las áreas de servicio, Señor, en el área de evangelismo. Padre Santo, úsanos a todos para ser testigos, Señor. Que la llenura de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos, Padre Santo, de sabiduría y de poder para poder llevar tu palabra, para poder dar testimonio, para poder ser ejemplo de lo que tú, Señor, nos has enseñado a hacer, Padre Santo. Te rogamos tu bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, Padre mío, que estamos aquí. Te rogamos que tú nos ubiques, Señor, en la parte del cuerpo, Señor, tuyo, que necesitamos ser para que podamos funcionar todos como equipo. Tenemos una gran meta, Señor, que es ser discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Úsanos para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos tu bendición. Rogamos, Señor, que tú nos des poder, Señor, y capacitación de lo alto para las tareas que tenemos que realizar, Señor. Y pedimos que siga creciendo tu palabra, Señor, que aún la gente que pensamos que es difícil que se convierta, la podamos ver rendida a tus pies. Tal vez tenemos algún familiar, tal vez tenemos alguien cercano o alguien que conocemos, Señor, que está muy lejos de ti o que está, Señor, con otras necesidades, involucrándose en otras creencias y filosofías que no convienen, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, bendito Dios, a predicar, a interceder y a llevar la palabra, y rogamos que tú obres para que mucha gente pueda conocerte, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu nombre, y lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Bien, pues gloria a Dios porque Él siempre tiene alimento para nuestro espíritu, ¿verdad que hermanos? Su palabra es viva, ¿verdad? Es una palabra que nos edifica, que nos transforma, que nos consuela. Bien, vamos a dar paso a las peticiones.